Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con las predicciones de terremotos y maremotos. Esta vez vamos con Estados Unidos. Son dos videos y van a ser solamente para California. Empezamos por Clear Lake, Rivera. Ahí veo que se van a producir sismos y terremotos y son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 109 kilómetros. 2.4 a 2.7 para sismos con profundidades entre 113 y 116 kilómetros. 2.9 con profundidad de 122 kilómetros. 2.1 a 3.6 para sismos con profundidades entre 127 y 134 kilómetros. 3.8 con profundidad de 149 kilómetros. 4.1 a 4.5 valísimo con profundidades entre 150 y 155 kilómetros. 4.7 con profundidad de 160 kilómetros. 5.0 a 5.4 valísimo con profundidades entre 166 a 170 kilómetros. 5.6 con una profundidad de 177 kilómetros. Y 5.8 con una profundidad de 44 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.9 con una profundidad de 123 kilómetros. 6.0 con una profundidad de 109 kilómetros y 6.1 con profundidad de 77 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.0, profundidad de 140 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 93 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 73 kilómetros. Seguimos con California. California ve que se va a producir sismos y terremotos y son los siguientes. 2.1 con una profundidad de 111 kilómetros. 2.3 a 2.8 valísimo con profundidades entre 113 a 119 kilómetros. 3.0 con profundidades de 123 kilómetros. 3.2 a 3.6 valísimo con profundidades entre 133 a 150 kilómetros. 3.8 con profundidad de 167 kilómetros. 4.0 a 4.3 valísimo con profundidades entre 170 a 179 kilómetros. 4.5 con profundidad de 180 kilómetros. 4.7 a 5.0 máximo con profundidades entre 188 y 193 kilómetros. 5.2 con profundidad de 195 kilómetros. 5.4 a 5.7 máximo con profundidades entre 198 a 206 kilómetros y 5.9 un sismo con una profundidad de 32 kilómetros. También se va a producir estos sismos de 5.8 con una profundidad de 167 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 142 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 123 kilómetros, 6.6 con una profundidad de 107 kilómetros y 6.8 con una profundidad de 92 kilómetros. Un momento, también me pica. Se va a producir terremotos de 7.0 con una profundidad de 136 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 114 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 109 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 87 kilómetros. También se va a producir otro de 7.8 con una profundidad de 66 kilómetros. Cuidado con el 7.8, va a ser muy catastrófico. ¿De acuerdo? Puede llegar a alerta de tsunami, ¿de acuerdo? Con olas de hasta 40 metros de altura. Va a ser a 12 millas de las costas y va a afectar a toda la costa este, así que mucho cuidado. Eureka. Veo que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.0, profundidad de 90 kilómetros. 2.2 a 2.8, máximo con profundidades entre 50 y 58 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 66 kilómetros. 3.2 a 3.9, máximo con profundidades entre 70 y 76 kilómetros. 4.1 a 4.3 máximo con profundidades entre 81 y 98 kilómetros. 4.4 a 4.6 máximo con profundidades entre 97 a 108 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 116 kilómetros. 5.0 a 5.5 máximo con profundidades entre 122 a 137 kilómetros. Y 5.7 con profundidad de 160 kilómetros. En Fresno.
Cuidado Fresno. A ver, sismos y terremotos son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 45 kilómetros. 45 kilómetros. 2.2 con profundidad de 45 kilómetros, pues si no me habéis entendido, es que estoy con la garganta, pero bastante jodida. 2.5 a 2.7 máximo con profundidades entre 70 y 82 kilómetros. 2.9 con profundidad de 105 kilómetros. 3.1 a 3.3 máximo con profundidades entre 116 a 120 kilómetros. 3.5 con profundidad de 139 kilómetros. 3.7 a 4.2 máximo con profundidades entre 150 y 155 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 140 kilómetros. 4.6 a 5.0 máximo con profundidades entre 170 a 177 kilómetros. 5.2 con profundidad de 160 kilómetros. 5.4 a 5.6 máximo con profundidades entre 70 y 88 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 18 kilómetros. Máximo producto sismo de 5.9 con una profundidad de 127 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 72 kilómetros y un 6.2 con una profundidad de 54 kilómetros. También se ha producido terremotos de 7.0, una profundidad de 94 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 63 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 46 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 28 kilómetros. Un momento, tengo una visualización. El fallecimiento, un líder, Corea del Norte, Kim Jong-un, fallece, infarto. Ella padecía de antes de corazón, está en tratamiento, pero no le va a servir para nada, no le hace nada para que le vaya bien. Como que hay algún tipo de problema con esas medicaciones que está tomando. Él, aparte de también tiene el sobrepeso, tiene sobrepeso, pero tensión alta, la presión alta, tiene solo problemas de presión y también tiene problemas de azúcar. También tiene bastante problemas de azúcar él. Y todo eso va a tener una subida de azúcar, la presión, y eso le va a provocar un infarto. Veo para el año 2027, para el año que viene. Veo que su hija va a ser la que va a seguir después de su muerte lo que es la dictadura de Corea del Norte. Va a ir la cosa peor, peor, porque ella es peor que su padre. Pero la niña, como no es todavía mayor de edad, va a ser manejada por la madre y por un tío muy que es peor que el padre, es peor que el padre. Estoy viendo entre meses de septiembre y octubre, por esos meses. Septiembre, octubre, entre esos 2 meses, 2027 fallece este líder norcoreano. Los norcoreanos, algunos que no lo quieren, van a como a intentar celebrar alegría de que la dictadura va a acabar, pero la dictadura no acaba. Esa dictadura no va a acabar. Si no es por ayuda exterior, no va a haber ningún cambio en ese país.
Estoy intentando recuperar un poquito de esta visión. También va a haber fallecimiento de otro familiar de Kim Jong-un ahí en Corea también, este año, antes que acabe este año. Un hombre. Ahora seguimos con un segundo, chicos, ¿vale? Seguimos con las predicciones. Después de ver esto me he quedado impactada, ¿eh? Vamos a seguir con Fortuna. Fortuna veo 6 sismos terremotos, 2.1 profundidad 90 kilómetros, 2.3 a 2.7 máximo con profundidades entre 98 y 105 kilómetros, 2.9 con profundidad de 117 kilómetros, 3.1 a 3.6 máximo con profundidades entre 130 y 135 kilómetros, 3.8 con profundidad de 152 kilómetros, 4.0 a 4.5 barresismo con profundidades entre 170 y 181 kilómetros, 4.7 con profundidad de 190 kilómetros, 5.1 a 5.5 barresismo con profundidades entre 196 y 200 kilómetros, 5.7 a 5.9 barresismo con profundidades entre 2 y 9 kilómetros. También se produce un sismo de 6.0 con profundidad de 100 kilómetros. También se han producido terremotos, 7.1 con profundidad de 139 kilómetros, 7.8 con profundidad de 9 kilómetros. Los Ángeles. Un momentito. Sismos y terremotos. De acuerdo. Son los siguientes: 2.0 con profundidad de 60 kilómetros, 2.2 a 3.0 máximo con profundidades entre 60 y 70 kilómetros, 3.3 con profundidad de 78 kilómetros, 3.5 4.0 máximo con profundidad entre 90 y 98 kilómetros, 4.2 con profundidad de 109 kilómetros, 4.4 a 4.6 máximo con profundidades entre 105 y 124 kilómetros. 4.8 con profundidad de 157 kilómetros, 5.2, 5.4 con una profundidad de 128 a 134 kilómetros, 5.6, 5.8 máximo con profundidades entre 90 y 98 kilómetros. También se producen sismos de 5.9 profundidad de 143 kilómetros y 6.0 con profundidad de 92 kilómetros. También se va a producir más sismos, 6.1 con una profundidad de 76 kilómetros, un 6.3 con una profundidad de 28 kilómetros y un 6.5 con una profundidad de 8 kilómetros. También se han producido terremotos de 7.0 con una profundidad de 133 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 87 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 65 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 40 kilómetros.
Lo tengo aquí anotado todo, ¿vale? Lo estoy leyendo porque aparte que ya no tengo estas predicciones en mi Facebook, lo quiero pasar aquí a otras redes sociales también, ¿vale? En mi Facebook no están las predicciones de las visiones que estoy teniendo, ¿de acuerdo? Pero lo estoy anotando también para darlas en otras redes sociales. Terremoto 7.0, profundidad 133 kilómetros, 7.2, profundidad 87 kilómetros, 7.4, profundidad 65 kilómetros, 7.6 con profundidad de 40 kilómetros y un 7.7 con profundidad de 38 kilómetros. Y ya vamos a terminar con Riverside. En Riverside veo que se va a producir sismos lo siguiente: 2.3 con la profundidad de 22 kilómetros. 2.5 a 2.8 va a ser con profundidades entre 46 y 58 kilómetros. 3.0 con profundidades de 67 kilómetros. 3.2 3.7 para ser con profundidades entre 78 y 89 kilómetros. 3.9 con profundidad de 99 kilómetros. 4.1 a 4.9 variación con profundidades entre 130 a 160 kilómetros. 5.1 con profundidad de 188 kilómetros. 5.3, 5.9 variación con profundidades entre 192 y 240 kilómetros. También se produce otro sismo de 6.0 con una profundidad de 108 kilómetros. 6.1 con una profundidad de 97 kilómetros. 6.3 con una profundidad de 56 kilómetros. Un 6.5 con una profundidad de 39 kilómetros. Y 6.7 con una profundidad de 11 kilómetros. Así que muchísimo cuidado. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Estados Unidos, concretamente para California, primera parte. Nos vemos.